Qué buen testimonio. Gloria a Dios. Todos los años, cuando cambian al año, nuestra iglesia anunciamos misión, nueva misión. Nuestra visión no cambia, pero misión estamos cambiando todos los años, porque misión es manera de alcanzar a visión. Muchas organizaciones cambian de vez en cuando esa visión, de acuerdo con avance de su misión hacia visión. Hoy quiero anunciar misión de nuestra iglesia 2023 y cambiar lo que venía hasta domingo pasado, Isaías 41:10, esa misión 2022. A partir de hoy queremos cambiar para la misión 2023. Ese es el Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. El conocido orden de Jesús y se llama la gran misión. Muy conocida esa palabra, y vamos a leer último capítulo Mateo 28, versículo de 16 al 20, y vamos a estudiar contenido de esa palabra. Vamos a leer juntos todos. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Voy a explicar primero el trasfondo de ese momento, lo que acabo de leer. Cuando vemos versículo 16, sale el lugar, es Galilea, una montaña de Galilea. Ahora, sobrenombre de esa montaña no dice, pero Jesús escogió un lugar, se llama Galilea, una montaña en Galilea. Ahora, ese Galilea tiene mucha relación, contenido de esa gran comisión. Jesucristo escogió ese lugar para anunciar ese importante orden y la comisión para nosotros. Todos sabemos, Mateo, quien escribió ese libro, es judío, y él escribe ese libro Mateo para los judíos, o sea, el lector que estaba en mente de Mateo era su paisano judío. Personas que estaban recibiendo esa gran comisión de Jesucristo son los apóstoles y también los discípulos, todos son judíos. Quiero explicar qué significa para los judíos esa tierra Galilea, porque Galilea para judíos es un lugar marginado, es un lugar considerado como tierra de gentiles. Vamos a ver Mateo capítulo 4, versículo 15, ¿qué dice ahí? Vamos a leer. Tierra de Zabulón y tierra de Neftalí, camino del mar al otro lado del Jordán, Galilea de los gentiles. Mire, último, ahí dicen Galilea de los gentiles. Ahí viven judíos, pero judío consideraba ese lugar como si fuera extranjero, gentiles, donde viven gentiles. Un lugar para los judíos estaba discriminado, que es marginado. Pero Jesús escoge ese lugar para anunciar su gran comisión.
Eso para los judíos, quien tenía como un concepto pueblo escogido, todo encerrado solamente para los judíos, ese lugar tiene mucha significación, porque Gran Comisión dice todas las naciones. Jesús escogió ese Galilea para anunciar lo que significa esa Gran Comisión para los judíos, sus discípulos, o romper paradigma. Varios teólogos dicen ese momento que Jesús estaba anunciando esa Gran Comisión, tiene que ver mucho el primer libro de Corintios, capítulo 15, versículo 6. Vamos a leer en qué momento. Ahí está, leemos. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Ahí dice Jesús, apareció más de 500 hombres. Jesucristo, cuando después de su resurrección, Él pasan 40 días junto con esa tierra, con sus discípulos. Un momento Jesús aparece, cuando estaba más de 500 personas, Jesús aparece allí. Ese momento considera que había anunciado esa gran comisión. Mire, Jesús, anunciar esa gran comisión, Él planificó Jesús. ¿Y cómo podemos saber nosotros? En Mateo capítulo 28 mismo, versículos 7 y 10. Fíjate, 16 decía, el monte donde Jesús les había ordenado. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesús había explicado que tiene que ir a ese monte de Galilea. Vemos versículos 7 y 10, leemos. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí os lo he dicho. 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis, y dad las nuevas a mis hermanos, para que vayan a Galilea, y allí me verán. Fíjate, Jesús estaba diciendo anteriormente que fueran a Galilea, ese lugar. También vemos Mateo capítulo 26, versículo 32, 2 capítulos antes. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Ahí Jesús, ese lugar para anunciar, estaba planificados. Porque esa comisión, esta gran comisión que vamos a estudiar hoy, es importante. Aquí cuando vemos nosotros, versículo 16, dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea. Pareciera como si fuera que estaba 11 discípulos nada más, 11 apóstoles. 11 porque todos sabemos, Judas Iscariote y había ahorcado el mismo, y quedan 11 estaba ahí. Pero fíjate el versículo 17, dicen, cuando le vieron, o sea, cuando ellos fueron allí, encontraron a Jesucristo, le adoraron, pero algunos dudaban. Fíjate, algunos dudaban. Entre 11 apóstoles, nosotros conocemos, hay un de discípulos, un apóstol, que famoso por dudar resurrección de Jesús. ¿Quién es? Tomás. Recuerda Tomás. Pero Tomás, ese momento, ya él salió de esas dudas. Pero aún colocando el Tomás, pero aquí dicen dudaban, algunos dudaban, que quiere decir que no era solo una persona, son varias personas que dudaban todavía. Es porque Jesús estaba junto con varios discípulos, 500 discípulos. Esa gran comisión era un importante mensaje, no solamente a apóstoles, sino para todos los discípulos. Por eso Jesús invitó mucha gente, para poder acudir, Él escogió Galilea. ¿Por qué no lo llamó de Jerusalén, Judea? Porque a causa de los líderes de judíos, de sacerdotes, fariseos, mató a Jesús.
los apóstoles, todo discípulo tenía gran temor. Y ese lugar, entonces Jesús sacó a todo un poco más lejos, donde puede acudir más personas. Por eso escogió Galilea. Él anunció esa gran comisión, porque todo esto, lo que nos habla, gran comisión es sumamente importante, orden de Jesús para nosotros. Además, después de esa palabra, Jesús asciende. Lo que quiere decir prácticamente, esa es la palabra de Jesús como última palabra en la tierra. Así que lo que vamos a estudiar hoy es importante orden para nosotros. O sea, debe ser esa gran comisión objetivo y propósito para todos los cristianos y las iglesias. Ahora vemos qué dice el versículo 18. Leemos 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Fíjate, Jesús entrando primero le dice, nos hace entender quién es Él. Jesús dice, toda la potestad me es dada. En el cielo, en la tierra, toda la potestad. Esa palabra griego, uso una palabra de Iosúsia. Iosúsia lo que significa es capacidad, absoluto poder. ¿Quién tiene absoluto poder? Es Dios. Jesús está diciendo que yo soy Dios. Ahora, como Dios, les vamos a ordenar. Eso es gran comisión. Esa gran comisión, por eso, tiene que ser nuestro propósito de la vida. Manera de cómo vivir es sumamente importante. Entramos, versículo 19, el detalle. Leemos otra vez versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Es una palabra muy conocida y muchos predicadores cuando predican esa palabra le dan mucha importancia a ese primer verbo y toma como un orden. Pero gramáticamente cuando ve esa palabra versículo 19 en griego, id no es un verbo, id es un participio, exactamente participio pasado, que no es verbo. Igual, versículo 20, donde decía, bautizándolos, enseñándoles, guarden, todos no son verbos, sino participio de presente o pasados. Aquí, entre dos versículos de 19 y 20, o sea, dentro de Gran Comisión, único verbo es hacer discípulos. Lo que quiero decir, el centro de esa gran comisión es hacer discípulos. Es el mensaje de Jesús. Los demás verbos es participio que ayuda en qué manera nosotros debemos cumplir esa misión. Por eso quiero invitar a todos ustedes primero a estudiar ese verbo. Ese orden del Señor es hacer discípulos. Lo que quiero decir primero, hacer discípulo es, tenemos que saber objetivo, propósito de nuestra prédica, evangelización. No es convertir otros cristianos, incrédulos a cristianos, sino convertir discípulos. Vamos a repetir, convertir discípulos, no cristianos, discípulos. Eso tiene que ser nuestro objetivo. No solamente predicar, sino discípulo. O sea, después de nacer de nuevo espiritualmente, importante crianza. No podemos dejar de simplemente nacer. Y ese es objetivo de nuestra predicación. Simplemente convertir cristiano, sino discipulado. Eso
para que todo el mundo que llegue a ser discípulo de Jesucristo. Ese es objetivo. Por eso, punto segundo, debemos preguntar a nosotros, a sí mismo. Lo que estamos aquí, las personas, es que yo estoy preparado para discipular a otra persona después de predicación. O sea, yo soy, ¿a dónde me pertenezco? ¿Soy discípulo o discipulador? O ambos. Es bueno para revisar. ¿Por qué? Para cumplir esa gran comisión debemos saber, porque todos nosotros pertenecemos a alguno de esos grupos. Personas que consideran que discípulos, entonces hay que buscar un discipulador. Búsquense discipulador para que usted pueda recibir discipulado, para poder convertir discipulador como él. Eso, toda la persona es como discípulo, como oveja. Busquen su pastor, o sea, discipulador, y para poder crecer. Eso es cumplir gran misión. Eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. Cambio otra persona que considere que yo sí puedo discipular a otra persona, o sea, como discipulador, es que tenemos que mover, porque muchas veces personas que tienen esa capacidad, sin embargo, no hace discipulado a otra persona, no pastorea otra oveja. Hay cierta excusa, dice que, bueno, quiero prepararme más. No estoy quizá completamente listo. Mire, me vino a mente cuando estaba viendo estos, muchas veces cuando uno se casan, no planifica ser padre. Un día nace niño, convierte padre. ¿Usted ha visto a alguien que después adquiere licencia de ser padre y convierte papá? Yo no fui así. Gran mayoría, ese no es para conducir un vehículo que necesita licencia de conducir primera vez. Y convertimos padre sin licencia. Entonces, de ahí empezamos a aprender con errores. Por eso tengo pena con mis hijos, porque cometí varias equivocaciones. Pero mi hijo, que tiene su hijo, o sea, que me dio nieto, él criando con sus hijos me comprenderá y me está comprendiendo, creo, ¿no? En la iglesia hay personas así que puede ser padre, o sea, discipulador, ya está listo, pero no está moviendo. Yo quiero exhortar antes de gran comisión del Señor que comience a discipular. Tome otro hermano o hermana, comienza a discipularlo. Esto es el 2023 en nuestra iglesia. Sea año de discipular. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro objetivo y propósito de este año 2023. Ahora, ¿qué es discipulado? ¿Qué es? Estudio bíblico, porque hay una confusión de discipulado y con estudio bíblico. En discipulado, estudio bíblico es importante, indispensable, pero estudio bíblico no todo discipulado, porque discipulado hay mucho más que estudio bíblico. Por ejemplo, especialmente lo que también hay que entrenarlo es orar. Aprender a orar, enseñar a orar es muy importante, porque oración tiene que ser convertir para todos los discípulos como un hábito. La oración dicen respiración espiritual. Quien no respira, muere. Y si los cristianos no oran, morirá. No puede vivir. No puede pensar un cristiano, un discípulo de Jesús sin oración. Así que hay que aprender a orarlo.
orar, hay que convertir un hábito. Aparte de esto, igual, junto con su discipulador, enseñar de servir a otra persona. Hay varios dentro del discipulado. Mire, mejor ejemplo que es discipulado es ver nuestro Jesucristo. Cómo Jesús discipuló a sus apóstoles, sus discípulos. Jesús no tenía horarios. Jesús no dijo, clase comienza mañana 8, así que tiene que venir a las 8. No dijo estos, ninguna parte. Jesús dijo que todas las personas que venían preguntando a él saber algo, alguna pregunta, Jesús dijo, ven y verá. O sea, invitó a Jesús que pasar tiempo con él, viera su vida y aprender de sus vidas. Todos los discípulos de Jesús aprendieron viendo vida de Jesús. Dentro de la iglesia, hermano, discipulado, eso desde hace 2 décadas anterior, por lo menos lo que es 2 décadas anterior, fue moda. Toda la iglesia hablaba discipulado, pero muchos fracasaron y muchos no produjeron fruto lo que esperaba, porque no entendieron bien qué es discipulados. Yo aquí algunas veces yo compartí esa experiencia que yo tuve, un discipulador que hoy él era, cuando yo encontré, él era un ejecutivo de una empresa cristiana en Corea que estaba trabajando el Surasia. Encontré en Seúl, él me explicó su testimonio. Es una persona que puede darnos nosotros y a mí, como una persona autoridad, hablar sobre discipulado, porque él fue convertido, aceptó a Cristo cuando tenía primer año de universidad. Y después, durante el resto de su vida de estudiante, produjo 397 discípulos. Y yo le pregunté a él, ¿cómo tú sabes 397? Me dijo, bueno, eso es lo que me acompañó mi acto de graduación. 397. Y ese hermano me dijo 2 cosas, me quedé mi mente. Uno es, éxito o no éxito de discipulado es un discípulo que está convencido, sabe que su discipulador tiene algo en lo que no tienes. Sin eso, muy difícil logre éxitos. Si nosotros hacemos bien discipulados, ambos va a crecer, no solamente discípulos, porque discipulador es el discipulado, no es una teoría enseñar algo y alguna información, lo que no sabe el discípulo, sino hay que mostrar con las vidas. No importa con errores, pero hay que mostrar. Entonces, propio discipulador va a acercar más a Jesucristo. Y eso, su esfuerzo a acercar al discípulo, a Jesús, eso le va a darle importante enseñanza a discípulos. O sea, discipulador debe tener discípulos que piensen que mi discipulador que no tiene, o sea, tiene algo lo que él no tiene. Ese es una. El otro es que hasta cuándo hay que seguir discipulando a unas personas. ¿Hasta cuándo? Ese hermano que logró 397 fuera su graduación, él dice que no todo ese fue discipulado directamente por él. Él siguió discipulando, pero discípulo de él discipuló otro, produjo otros discípulos. O sea, su hijo espiritual produjo nietos. Entonces ese número 397 era número de hijos espirituales, nieto espiritual de él. Y hasta ahí hay que prestar de atenciones. ¿Sabe? Muchos mis amigos, quien fueron convertidos como abuelos, antes me decían, Manuel, día que tú tienes nieto, tú vas a entender qué tan cariñoso es ese nieto.
Es verdad que estoy disfrutando porque no hay Sara, es verdad. Usted no sabe igual que cuánto alegra cuando ve nietos espirituales. Yo quiero que todos ustedes experimenten ese placer de ver nietos espirituales. Quiero invitar, segundo libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Leemos juntos. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Mire, ahí apóstol Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, le dice, enséñale todo lo que tú has aprendido de mí a hombres fieles. O sea, ese hombre fiel está hablando, hijo espiritual de Timoteo. Pero no parar de allí, sino sean idóneos para enseñar también a otro. O sea, ese hombre fieles, tus hijos espirituales, enseñen a otro, nietos espirituales. Hasta un discipulador tiene que estar pendiente, ver, no solamente atender a sus hijos espirituales y también hijos espirituales. O sea, el discipulados es que cuando vemos nosotros en discipulado, nuestro de hijo espiritual comienza a producir otros hijos. Cuando comienza a producir nietos y luego él hace bien ese trabajo, ya uno puede dejar a él porque él va a estar caminando. Bien, ahora también quiero estudiar un poco sobre los otros verbos que aparece y enseñándolo, guarden. Versículo 19, y ya le dije es participio de pasado. Esa palabra de id es que nos enseña sabiduría de Jesucristo y la renovación de Jesucristo. Primero, lo que significa ese id, que no espere sentado donde estamos. O sea, no esperen nosotros sentados dentro de las iglesias para que gente no creyente entre en iglesias. No estén sentados en mi casa, mi lugar, mis puestos, para que otro me acerque, sino tenemos que salir a buscar esas personas. Quiero compartir un punto que yo aprendí en CEPEC. CEPEC es una organización mundial, su palabra, el CEPEC, Comité Profesional Empresarial Cristianos. En CEPEC le dicen que cuando usted quiere predicar, antes oren por esa persona. Ellos me enseñaban diciendo de que, Manuel, antes tú predicar una persona sobre Dios, hazlo saber Dios que sobre esa persona primero. O sea, orarlo. ¿Por qué tenemos que hacer estos? Nosotros podemos predicarlo, pero conversión no hace nosotros. Conversión, quien convierte, quien esa persona acepte mi prédica, eso hace Dios. Por eso cuando una persona recibe a Cristo por mi predicación, mi evangelización, no por mi capacidad, no porque yo hable bien, sino es gracia de Dios. Hay que saber esto. Si sabemos esto, cuando nosotros predicamos a alguien, si no acepta a Cristo, no hay que desanimarlo. Porque ese no depende de mi capacidad. Simplemente todavía no llegó tiempo de Dios para esas personas. Seguir orando por él, seguir tratarlo. Segundo punto de esa palabra it, lo que significa es sobremanera cómo abordar, hacer, cumplir esa gran comisión. No es una manera que uno quiere, sino uno está acostumbrado, sino esa persona a quien yo quiero predicarlo, hay que verlo, cuál es lo que él quiere, cuál es su interés. Hay que darle variedades. Que muchos cristianos, nosotros aferramos lo que hace iglesias simplemente, pero no. En CEPEC hace esa evangelización
Eso se llama reuniones de alcance. Alcanzar personas aquellas que no conocen Cristo. Y cuando hace reunión de alcance hay manual de cómo debemos nosotros seguir. Dentro de ese manual hay cosas interesantes, lo que quiero presentar algunas cosas. ¿Sabe que dentro de ese manual le dicen todos los miembros de CEPEC, o sea, creyentes, que ese día de reunión de alcance nadie debe llevar una Biblia visiblemente? O sea, normalmente nosotros no llevamos ninguna Biblia. Tampoco podemos decir, o sea, prohibido usar palabra religiosa. Aleluya, terminantemente prohibida. Amén, menos. Hermano, varón, prohibido completo. Es que hay que cambiarlo. En lugar de esto, le dice señor, señora, amigo. Eso es lo que nosotros podemos decir dentro de reunión de alcance. Porque personas que no creyentes, esa palabra religiosa incómoda, no es su ambiente. Y por eso hay que cambiarlo. Ese método y ese lo que significa hay que cambiarlo. ¿Sabe qué? Importante es esa reunión de alcance. Hay importante manifestación del Espíritu Santo, hay importantes conversiones. Y muchos profesionales, empresarios, aceptan Cristo por esa reunión donde no habla de ninguna palabra religiosa. Realmente, una persona que hable mucha palabra religiosa, eso no garantiza que tiene buena fe. En mi particular, alguien me acerca disparando mucho ese tipo de palabra religiosa, sabe que me preocupo. Porque tengo muchas tristes experiencias. Ojo, aquí cambiar de esa manera para darle esa comodidad gente que no cristiana, incrédulos. No estoy diciendo que hacer todo lo que ellos hacen, porque algunas veces he visto, hay hermanos que para un pretexto de que predicar a los fumadores, dice que fuma juntos. Y pretexto de predicar a los borrachos, toman juntos. Caen, mire, eso no ayuda para nada. Lo que nosotros cuando momento de predicar es que como si fuera una madre cuidar un niño pequeño. Madre no hace todo lo que el niño quiere, pero sí, su altura de vista se pone como niños, para que el niño incómode. O sea, por amor hacia niños, una madre que atiende, igual nosotros por amor hay que acercar ese incrédulo a quien queremos predicar. Yo me recuerdo, es cuando mi hijo mayor, Juan Manuel, entró primera vez en kinder. Le voy a contar un poquito esa. Nuestra preocupación de la casa es que sobre idioma, Juan Manuel aprender español, no, esa no era preocupación. Yo sé que él viviendo aquí en Venezuela, eso va a aprender solo va a aprender. Preocupación nuestra es que aprenda idioma coreano. Entonces, dentro de la casa nosotros hablamos pura idioma coreana. Gracias, Juan tuvo abuelos. Entonces, todos hablamos en la casa idioma coreana. Entonces, cuando llegó edad de irse kinder, él hablaba coreana, pero casi no hablaba español. Entonces, cuando yo dejé del kinder, yo tenía preocupación y curiosidad, cómo él comunica con otros niños. Entonces, el día que lo dejé, y luego me quedé mirando por la ventana a ver qué hacía. Mire, aprendí una cosa muy importante, lo que le voy a contar. Cuando yo vi Juan a sus otro niño, él hablaba coreano. Otro niño hablaba Juan español.
Entonces, claro, los dos nunca entendieron entre uno a otro. Pero mire, ese no fue ningún impedimento ser amigos. Dentro de poco, ellos andaban juntos. ¿Qué hacían? Lo que hacía Juan, el otro copiaba. Otro lo que hacía, Juan copiaba. Hasta metía la mano en la dentro, chupaba dedo y otro chupaba igual. O sea, hacía una acción tonta, parecía un tonto, eso repetía uno a otros. Cuando hacía uno, ¿y qué es lo que estaba haciendo ese momento, niños? Comunicando uno a otro, yo quiero ser tu amigo, yo quiero ser tu amigo. No importa, eso significa tengo que chupar mis dedos, pero lo hizo. Si nosotros adultos, si aprendemos esto, lo que hacen niños, nosotros podemos hacer amigos. El problema es que nuestra soberbiedad, otra palabra, por falta de amor, es que fracasamos en enviar señal a otro, te amo, estoy interesado, yo quiero ser tu amigos. Palabra it, lo que significa no aferrar mis estilos, mi manera de cómo actuar, sino salir de mi lugar y ponerle lugar de esas personas. Versículo 20 sale otro verbo, enseñándolos. Eso es participio presente. El idioma griego dice didaskontes. Didaskontes significa no solo enseñar, sino continuarlo. O sea, para que lo que aprendió, para que vivan. Y lo que significación de didaskontes, enseñándolos, Jesús agrega otra vez la palabra ahí, guarden. O sea, lo que enseñamos, lo que aprendimos, tenemos que cumplirlo. ¿Qué es lo que está diciendo esas dos palabras? Enseñándolo y guarden. Lo que significa es discípulos, discipulados. Eso es lo que es del orden de gran comisión, hacer discípulos. Cuando nosotros hacemos así, cuando predicamos, hacemos discipulados continuamente, Jesús, siendo Dios, nos promete una importante promesa. ¿Qué dijo? He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Mire quién está haciendo amén. Propio Jesús está diciendo amén. Jesús dice, eso es correcto. O sea, yo voy a estar contigo. Quiero compartir una información. Yo estoy leyendo ese libro. Ese libro, el del autor es Tom Rainer. Tom Rainer es CEO, presidente de una organización, se llama Church Angel. O sea, esa organización lo que hace consultoría a las iglesias. Mire, este libro, dicen, nombre de ese libro, Autopsy of a Deceased Church, o sea, autopsia de la iglesia muerta. De ese libro, Tom Rainer dice que fenómeno y síntoma de toda aquella iglesia muerta es que han olvidado la gran comisión, orden de Jesucristo. Él dice que toda aquella iglesia que crecen, que le pone lo más importante en lugar de su ministerio, la gran comisión. Pero iglesia que está muriendo, se han olvidado esa gran comisión. Por eso, esa gran comisión que estamos estudiando nosotros, esa no es una opción para nosotros, para la iglesia, sino es una obligación para estar vivo, para seguir viviendo. Yo quiero que ese año 2023, todo
cada día más, cuanto antes memoricemos esa palabra de gran comisión para poder obedecer y para que crezcamos juntos, cada uno de nosotros, en la iglesia. Si haciéndolo así, Jesús dice que va a estar con nosotros todos los días, hasta nosotros estemos en esas tierras. Y Dios nos va a ayudar para que poder nosotros realizar nuestro llamado y la visión nuestra que ya sabemos. Dios lo bendiga a todos.